Entonces el Dios Altísimo puede hablarme a mí, puede hablarle a usted y decirle, hay grandes bendiciones para su vida. Pero hay un precio de pagar. Y si la persona se aferra que hay grandes ministerios, grandes bendiciones, pero nunca busca a Dios, nunca paga el precio, pues nunca se cumplirá eso. Sencillamente nunca se cumplirá. Alabado sea el Señor. A su nombre gloria. Recuerdo que en 1983, cuando el Señor me habló en un retiro que teníamos, que me llevaría a un país extraño, y me dijo, y la visión que te voy a dar no es solamente para ese país, sino para tus vecinos. Bueno, eso está dicho. Pero yo tengo que actuar. Aparte de creer, tengo que hacer lo que el Señor dijo que tenía que hacer. Pero también debo meter la visión en otros lugares, en otros países vecinos. Y desde ese tiempo, desde el momento en que el Señor me permitió llegar a estas tierras, entramos en una visión sabiendo que no era solo para el territorio nacional. Y usted ve hasta dónde el Señor ha extendido su obra. ¿Cuánto se ha trabajado en México? Desde mucho tiempo. ¿Cuánto se ha trabajado en Belice, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador? Porque son lugares que el Señor habló claro. ¿Y hemos visto su obra? Sí, la hemos visto. Dios puede hablarle a usted de grandes cosas. Señorita, puede hablarle que le va a dar un gran hombre, que va a ser una bendición para su vida. Pero si usted no hace nada, si no ora por eso, si no paga el precio por eso, viene cualquier desubicado y se la lleva. Y después se da cuenta que ese no era. Porque tiene que buscar a Dios y seguir el lineamiento establecido por Dios para no fallar. Bendito sea el Señor para siempre. Depende entonces de la voluntad nuestra, del esfuerzo nuestro para buscar a Dios, para que la mano de Dios sea la que hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Es la mano de Dios, definitivamente. Los profetas deben ser puestos a prueba y debemos probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Dice el apóstol Pedro en la segunda epístola, después de Hebreos, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire cómo dice esta palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
la forma más correcta, transparente, más poderosa que existe para que Dios me hable a mí es a través de su palabra. Razones, una muy grande, que la palabra no necesita filtros. Si Dios me va a hablar a través de alguien, ese es un filtro. Y ese filtro puede estar sucio. Y ese filtro puede modificar, alterar lo que Dios le está hablando. En la palabra no va a encontrar usted filtros. La palabra está revelada, filtrada, santificada, purificada, en horno de tierra 7 veces. La palabra es pura, limpia, no tiene ninguna coyuntura, ninguna curva para dudar de ella. ¿Por qué este hombre de Dios está hablando de esto? El verso anterior dice: nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y eso fue el monte de la transfiguración, que el Señor le dijo a Pedro, Juan y Jacobo: vamos para arriba, vamos al monte. Y se los llevó, y estando allá se transfiguró su rostro, y dice que su ropa brillaba como el sol, su rostro resplandecía como el sol y no lo podían ver. Él está diciendo: nosotros estábamos allá, fuimos testigos, vimos eso, pero por si al caso vimos mal, oímos mal, tenemos la palabra profética más segura. Porque alguien le puede hablar una profecía y usted escucharla mal. Escuchar cosas que no le dijeron. Puede equivocarse, pero la palabra escrita, revelada, no necesita filtros y ya no tiene equivocaciones. Lo que hay es que escudriñarla y acomodar línea sobre línea, un verso allí, otro aquí, buscando el texto, el contexto, hasta tener la enseñanza plena de la palabra que necesita nuestras almas y nuestro espíritu. Y él está hablando esto. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual a 6 vienen a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hasta que Cristo regrese. Pero todo lo que se trata de profecías hay que filtrarlas. Hay que discernirlas y hay que ver por qué no se cumplió o por qué se cumplió. Si era una profecía de juicio, porque esa es otra cosa que tienen los falsos profetas. Un falso profeta por cualquier cosa está maldiciendo. Le está declarando maldición. Inclusive, algunos no son profetas, pero copiaron la maldición de otros. Y algunos dicen: si no obedece,
Y si es una mujer, usted se va a volver lesbiana si no obedece. Le va a caer esa maldición encima. Y si es hombre, si no obedece, se va a volver homosexual. Si no obedece, le va a caer un rayo encima. Le va a caer la maldición. Va a parar descarriado. Ninguno tiene facultad para estar sentenciando ni maldiciendo a nadie. Es el Dios Altísimo el que compró mi alma con su sangre preciosa. Y hay que discernir y no dejarse llevar de esas presunciones para confundir la vida y para que muchos se confunden y paran descarriados porque dicen, no, yo ya no quiero perseverar porque a mí alguien me declaró una maldición y estoy bajo maldición. Mire, yo le aclaro esto en el nombre del Señor Jesucristo. Que ninguna maldición podrá llegar a la vida de una persona que esté bajo la bendición de Dios. Ninguna maldición tocará su vida. Ninguna plaga tocará su morada. Si usted está bajo la bendición de Dios, no hay brujo, no hay hechicero, no hay diablo que lo toque, ni que lo maldiga, ni que lo intimida. Poder en la sangre de Cristo. Porque hay gente que asusta, le mete miedo a los demás. Y hay muchas congregaciones que obedecen porque el pastor que tienen, si no obedecen, los maldice. Él no tiene facultad para maldecir a nadie. A nadie. Y a nadie que esté bajo la bendición. El que está bajo una maldición, no hay que estarlo maldiciendo, ese ya tiene su maldición encima. Y nadie puede bendecir a alguien que está maldito. Son dos cosas muy claras, pero muy diferentes. El que está bajo la maldición, lo puede bendecir quien quiera. Y puede llegarle todos los días, yo lo bendigo. Bendigo su canasta de amasar, bendigo las tortillas, bendigo los frijoles, bendigo su trabajo, pero eso no le llega a esa persona porque está bajo una maldición. El único que lo puede bendecir es el Señor. El único que lo puede maldecir es Él. Él. Los seres humanos no. No. No y no. Es que mi madre me maldijo y me dijo que me iba a volver un sapo. Pues nunca se volverá sapo si usted es una persona que sirve a Dios y tiene la bendición de Dios encima. Ni serpiente, ni caballo, ni vaca, ni nada de eso. No acepte esas maldiciones de nadie. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Tenemos esa palabra profética más segura y tenemos que cuidarnos porque abunda la profecía manipulada. Hay profecías que son manipuladas. Sí, hermano. Hay gente que le dice a otro, mire, vaya y le dice a través de una profecía esto y esto y esto y esto a fulano. Y va y le dice todo lo que el otro le pagó para que dijera. Manipulación. Manipulación. Busque el libro de Nehemías después del segundo libro de las Crónicas y encuentra usted allí un ejemplo muy claro acerca de esto.
Después del segundo libro de las Crónicas está Esdras, y después de Esdras está Nehemías, el capítulo 6, el versículo 12 al 14, y dice lo siguiente, hermano. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque hay profecías contra usted y contra mí que no son de Dios. Mire, hablaba contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Esa es la profecía manipulada, sobornada. Le pagan para que vaya y le dé un mensaje. ¿Sabe que hay falsos profetas, falsas profetizas que viven de eso? A cualquiera que ven le sueltan una profecía, pero es manipulada. Manipulada. Recientemente me enteré de un caso de una pareja. Ella estaba plenamente convencida en su rebeldía de asistir a un sitio, pero el hombre no. El hombre dijo: yo ahí no voy a asistir. Entonces prepararon la profecía, prepararon el mensaje falso. Invítelo, dígale que por lo menos venga una vez. Y llegó el hombre al culto, y de una vez, como ya estaba el arreglo hecho, fue la falsa profeta y le dijo: siervo mío, te estaba esperando que vinieras para decirte que este es el lugar donde debes estar, y si te vas de aquí, la maldición te va a alcanzar. De una vez quedó el hombre hecho un tonto. Dios no trabaja así, hermano. Dios no trabaja así. Dios no habla así. Profecías manipuladas por soborno o por manipulación sentimental o manipulación. Mire cuántos casos se han dado en congregaciones que viene un falso profeta de esos y llama a un hombre y le dice: le tengo la mujer que era mi voluntad que usted tuviera, la que tiene no es. Imagínese usted. El otro queda todo turbado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque Dios me está hablando que allí me tiene otra. Y como son demonios, porque para hacer eso hay que estar endemoniado. Esas personas que actúan así tienen demonios adentro, y son los espíritus de engaño los que hablan. Y la persona queda impactada y dice: ¿y qué hay que hacer? No, pues dejar esa, divorciarse de esa y casarse con esta. Y tal vez la otra le soltó un buen billete, porque no era capaz de convencerlo, pero a través de una profecía lo convenció. Pero a toda luz, a la luz de la palabra, se mira que es falso, que Dios no obra así, que Dios no trabaja así. Sigamos leyendo. Y entendí que Dios no lo había enviado, y eso es muy importante, que usted entienda a quién le está hablando, de quién, de parte de quién.
Mire, hermano, si yo hubiera creído cada vez que salía por allá a visitar a lugares, a hacer campañas, no faltaba quien se acercara para lanzarme una gran profecía. Pero en muchos casos no hay ni necesidad ni de meditar nada. Simplemente me está hablando el diablo, que el Señor lo reprenda. Simplemente lo que estoy oyendo no lo acepto. Porque hay gente, hermano, preparada por el diablo para engrandecerlo. Y para decirle, si se queda aquí, tendrás un gran ministerio. Por eso hay gente medio loca, que no saben ni dónde estar. Porque a través de profecías falsas los vuelven tontos, los entontecen, los cautivan y se les meten espíritus de engaño, de mentira. Oiga lo que dice: entendí que Dios no lo había enviado. Eso se llama discernimiento. Sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Verso 13. Porque fue sobornado para hacerme temer, así, y que pecase, le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Y luego dice, verso 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a estas cosas que hiciste. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de otros profetas que procuraron intimidarlo, infundirme miedo. ¿Se da cuenta? Hay gente que el enemigo los usa. No quiero decir que no hay profecía real y verdadera, pero lo primero que usted tiene que ver, quién la está hablando. Si es un lobo rapaz, una loba rapaz, hermano, creerle a una loba rapaz lo que está hablando es ser un ignorante totalmente de las Escrituras. Porque lo primero que hay que ver es qué tipo de persona, el testimonio que tiene. Sí, Señor, en lo que está, ¿qué está haciendo? ¿Cómo vive? No como vivió hace 20 años, no. ¿Cómo vive ahora? ¿Cómo vive? Y según su testimonio, ¿se cree o no se cree? Y este hombre está en oración, clamando a Dios y diciéndole, Señor, acuérdate, acuérdate de Sanballat, acuérdate de estas cosas, de Noadías, profetiza, y de los otros profetas, porque eso ha existido, hermano, que profetizaban para infundirme miedo, para decirme que me fuera, asustándolo con maldiciones. Si usted anda rectamente delante de Dios, no le crea a nadie que vaya a maldecirlo. A nadie le acepte eso. Ni siquiera en la mente. Tan pronto empiece usted a oír una cosa de esas, empiece a reprender en su mente. Señor, te reprenda, Satanás. No te recibo eso. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Mire, hermano, hay otro ejemplo importante
que está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Glorificado sea Dios. Alabamos a Dios, hermano. Capítulo 22 del primer libro de los Reyes, versos 6 al 8. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, escuche el número, 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad, o la dejaré. Y ellos le dijeron: sube, porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Note esto, note esto. Todos los 400 no eran 4. Era un coro de voces proféticas terrible, hermano, impresionante. 400 diciendo lo mismo. A cualquiera confunde. A cualquiera que no tenga el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, no. A ese no. Ese no se come una pastilla venenosa. ¿Sabe que allí estaba Josafat? Pero Josafat era un hombre temeroso de Dios. Y cuando escuchó eso, que todos los profetas le decían: sube, porque Jehová la entregó en tu mano, era mintiendo, era falso. ¿Sabe qué quería Dios con él? Llevarlo a la batalla para cortarlo, porque era un perverso. Pero sus profetas lo halagaban y lo empujaban y lo encumbraban como un gran siervo de Dios. Y era un gran criminal. Era un perverso. Ahí estaba Josafat. Estaba. Y el verso 7 dice: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Mire esto, por el cual consultemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún